¿Qué tal amigos de Progreso Hispano News? Un gusto saludarles nuevamente y ya estamos aquí listos en su programa Encuentro Migratorio para contestar esas inquietudes que ustedes tienen sobre los temas de inmigración, y ya me encuentro acompañada vía Skype por el abogado Douglas T. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes, ¿y cómo está usted? Muy bien, gracias. También aquí, lista como cada semana, contestando las inquietudes de nuestra audiencia. Y a usted que está viendo este programa, los invitamos a que compartan este programa, a que se conecten más personas para que tengan la oportunidad de escribir alguna pregunta que tengan. Así que vamos a comenzar, abogado, hablando primeramente de dos temas importantes que hicieron noticia esta semana pasada. El primero, que es pues la nueva buena de un grupo bipartidista del Senado que están discutiendo a puertas cerradas, es lo que se sabe, sobre un nuevo plan de reforma migratoria. Y el segundo, que es que la Corte Suprema de Estados Unidos y la política de deportación de inmigrantes. ¿Qué va a pasar con ese tema, abogado? Adelante. Esos son dos temas muy importantes. Y el primero, que nosotros ya, siempre digo a clientes cuando hablan de la reforma migratoria, yo digo, mira, ahora yo tengo 10 años trabajando en la ley de inmigración, y nosotros siempre, cada año, estamos esperando la reforma migratoria porque, seguimos igual, que hay como 10 millones de personas, más o menos, que están aquí indocumentados. Estamos hablando no solo de números, no solo de estadísticas, pero estamos hablando de personas que son padres de ciudadanos de los Estados Unidos, esposas de ciudadanos de los Estados Unidos, hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos, nietos de ciudadanos de los Estados Unidos, padres, abuelos, muchas categorías. Pero estamos hablando de mucha gente, y por eso, y también algo interesante con el mano de obra que tenemos en este momento. La mano de obra que tenemos en este momento, hemos escuchado también de la necesidad para más inmigración, porque, es lo que necesitamos aquí en el país de punto de vista económico. Entonces, es algo que no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Hay que ponerse de acuerdo los senadores, que como sabemos, a veces ya esto pasa, a veces no, que lleguen a un acuerdo. Pero tenemos esperanza, y posiblemente, solo Dios sabe, posiblemente un regalo de la Navidad para todos que tienen esto en su lista de regalos que quieran, que sería la reforma migratoria. Posiblemente estaría aprobada, no sé. Pero la otra cosa y otro tema bien importante es lo de la Corte Suprema. La semana pasada ellos escucharon los argumentos orales de los abogados diciendo, a favor y en contra de la política del presidente Biden, que es una política en que el presidente Biden definió y ya dijo, vamos a enfocar en esta clase de personas para la deportación. Básicamente el presidente Biden dijo que ellos van a enfocar primero en gente que entraron recientemente al país después de noviembre de 2020. Segundo, gente que son una amenaza a la seguridad nacional del país, gente que son terroristas, miembros de Al-Qaeda, algo así. Eso es algo, claro ya. Y tercero, gente que tiene convicciones para felonías agravadas o otros crímenes graves. Por ejemplo, abuso sexual de un menor, o secuestro, vender drogas o algo así, crímenes que son más graves. Entonces, eso es algo que va a ser interesante para decir qué es lo que va a decir la Corte Suprema, porque cada oficial de la ley, que sería la policía aquí de Charlotte, por ejemplo, los fiscales aquí en Norte Carolina, o sería el presidente de los Estados Unidos, al fin del día tiene la discreción, tiene el poder de decidir en qué va a enfocar en la ley, que va a enfocar. Por ejemplo, aquí en Charlotte, que no van a parar cada persona que está pasando el límite de velocidad por solo 1 milla por hora. Va a enfocar en gente que están vendiendo drogas, o gente que, tiene convicciones, gente que tiene... entonces va a ser interesante lo que vemos de un lado de los senadores de la reforma migratoria, porque es algo que necesitamos, algo que no hemos visto realmente desde el presidente Reagan en como 35 años, más de 35 años. Al otro lado va a ser interesante para ver qué es lo que dice la Corte Suprema de ese poder del presidente, y si van a desestimar, por ejemplo, el caso por jurisdicción o no sé de qué.
Como siempre, la ley de inmigración sigue cambiando y bueno, aquí seguimos esperando para ver qué es lo que va a pasar con esos dos grupos importantes, con el Congreso y con la Corte Suprema también. Así es, muchísimas gracias, abogado. Pues en relación al primer tema, pues ojalá que puedan llegar a algún consenso y se pueda. En realidad, siempre por estas épocas también pasan esto, abogado. Usted sabe, lo hemos tratado muchas veces en nuestros programas anteriores y decimos, ojalá un regalo de Navidad excelente, que sería para cuántos miles de personas, de tepecianos y de soñadores que son los que están entrando en este nuevo proyecto. Y es algo que cada vez que hablan en las noticias de una reforma migratoria, nosotros recibimos llamadas de varios clientes que me preguntan cómo me afecta. Y siempre yo tengo que decir, mira, hasta cuando tenemos la ley final aprobado por el Congreso y firmado por el presidente, no vamos a hablar de cómo afecta a usted porque es algo, hay mucha incertidumbre y algo que tenemos que esperar la palabra final para ver si o no está aprobado esta ley. Vamos a ver. Así es. Muchísimas gracias, abogado. Así que envíen sus preguntas para poderles contestar a través de nuestra plataforma digital de Progreso Hispano News. Vamos a comenzar contestando preguntas que hemos recibido previamente. Daniel Muñoz dice, ¿a qué tiempo de presentar el asilo se puede pedir el permiso de trabajo? Bueno, gracias, Daniel, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y puede presentar la aplicación puede meter la aplicación para el permiso de trabajo después de 150 días, después de como 5 meses más o menos, después de haber metido su aplicación de asilo con la inmigración. Y bueno, hay que esperar, y eso es algo interesante que nosotros hemos visto y hemos escuchado otros abogados que están viendo los atrasos en los recibos de la inmigración, que por ejemplo que una aplicación de asilo fue recibido por la inmigración el 1 de septiembre, pero ha estado esperando hasta el momento, ahora diciembre, para recibir la notificación de recibo. Lo bueno es que normalmente la notificación de recibo dice la fecha que fue recibida la aplicación y la fecha no va a ser el 1 del 5 de diciembre, la fecha va a ser el 1 de septiembre y estos 150 días empiezan a contar a partir del 1 de septiembre. La inmigración no puede aprobar la aplicación de permiso de trabajo hasta cuando tiene 180 días con aplicación pendiente, entonces va a tener que esperar a lo menos 30 días. A veces hay que esperar más, depende totalmente de la inmigración, pero es algo que, bueno, hay que esperar otra vez, Daniel, a lo mínimo 150 días después de la fecha que ya llegó la aplicación a la inmigración. Gracias, Daniel, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Mireya Rodríguez pregunta, cuando dan un castigo de 20 años y se tiene un esposo ciudadano, ¿se puede hacer algo antes? Tengo 15 años en México. Bueno, gracias, Mireya, por su pregunta. Eso es una buena pregunta y es algo que en su caso, esos casos siempre son complicados y es algo que recomiendo que se hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Este castigo de 20 años es algo bien fuerte y normalmente es para alguien que ha entrado al país, ha quedado más de un año indocumentado, ha salido del país y ha sido deportado ya no solo una vez, pero 2 veces. Y tengo que chequear la ley para estar bien seguro de exactamente cuándo alguien tiene este castigo. Pero yo creo que eso es el castigo de 20 años. Pero es algo ahora que usted ha cumplido los 15 años, lo bueno y lo que recomiendo, Mireya, sería que, bueno, en los próximos años, bueno, su esposo puede meter una aplicación, una petición, la que sería la I-130 para usted. Esos están tardando más o menos como un año. La otra cosa que podría meter después de cumplir los 20 años sería la aplicación para un perdón. Eso es algo que, en su caso, Mireya, eso es algo que esos perdones ya son complicados. Yo creo que hay que esperar hasta a cumplir los 20 años en total para meter la aplicación para el perdón. Pero es algo que recomiendo que se hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para asegurar que es elegible y también para ver para cuándo puede meter esto. Pero me imagino que sería mejor hablar, bueno, con como dos años más o menos, a lo máximo 3 años de anticipación para aplicar, solo porque ese proceso ahora para meter la I-130 está tardando como un año. Y para conseguir entrevista en Ciudad Juárez está, bueno, tardando otro como año o 2 años. Entonces, eso es algo que usted puede empezar, me imagino que en otro como 2 años o algo así. Gracias, Mireya, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Carmela pregunta,
Tengo TPS, soy del Salvador. Quiero pedir un permiso de viaje para ir a mi país, pero tengo 2 delitos menores aquí en Estados Unidos. ¿Habría algún problema si voy a El Salvador, si me aprueban el permiso de viaje? Pero tengo un temor a la entrada, si podría tener problemas. Bueno, gracias Carmela por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y recomiendo mucho que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso antes de aplicar para un permiso de viaje y también antes de viajar por el país. Eso es algo que nosotros recibimos, bueno, yo creo que cada unos meses, una llamada de alguien que me dice, bueno, yo quiero aplicar para un permiso de viaje, pero el amigo del hermano, de un sobrino, de un tío, me dijo que ya, bueno, con el TPS pueden negar la entrada. Y eso es correcto. Y nosotros, gracias a Dios, nunca hemos, bueno, cada cliente de nuestra oficina que ha salido del país ha regresado sin problemas. Pero me imagino que la inmigración solo va a negar la entrada en dos situaciones. Uno sería si alguien tiene un récord criminal y no es elegible para el estatus, y por eso recomiendo que Carmela que chequee bien su historia, porque técnicamente alguien que tiene 2 convicciones para crímenes son misdemeanors y normalmente no es elegible para el TPS. O segundo, la inmigración puede negar la entrada, primero cuando alguien no es elegible para un estatus, pero segundo cuando alguien aplica para un permiso de viaje, sale y no regresa antes de cuando se vence el permiso. Entonces, eso es algo que siempre me preocupa para clientes y por eso siempre recomiendo que regrese a lo mínimo como 1 semana o 2 semanas antes de cuando se vence su estatus para que pueda regresar, tranquilo con tiempo. Pero es algo que en su situación, Carmela, otra vez recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver todo su récord y para decirle si o no es elegible para el TPS. Y bueno, con eso ya la decisión de si o no vale la pena aplicar para un permiso de viaje. Gracias, Carmela. Buena suerte con tu caso. Y eso es algo que muestra otro punto importante, que a veces muchos clientes dicen, esta convicción no debe ser algo tan grave. ¿Cómo me afecta? Es imposible que me afecte. Yo estaba hablando con alguien la semana pasada que fue deportado hace como 7 o 8 años. Él me dijo, como 10 veces, esa convicción solo es para posesión de un poquito de marihuana, de como 10 gramos. ¿Cómo me afecta? Eso no debe de afectarme porque, por ejemplo, las opiniones han cambiado mucho referente a la marihuana, pero la cosa es que ya cuando la ley fue aprobada en el 96, las opiniones fueron diferentes y por eso desbordamente posesión de solo un poquito de marihuana puede afectar a alguien para el resto de su vida aquí en los Estados Unidos y el caso de inmigración para el resto de su vida. Gracias Carmela para su pregunta y otra vez vale la pena hablar con un abogado de inmigración para ver cuáles son sus opciones, sus derechos para que pueda ya seguir con su caso. Gracias. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas de nuestra audiencia. Si usted que está viendo este programa, compártalo para que más personas tengan oportunidad de poder recibir el asesoramiento del abogado de inmigración. Vamos a contestar la pregunta de Lucila García. ¿Se puede aplicar por una visa T después de muchos años y sin reporte de policía? Bueno, gracias por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. ¿Y usted sabe para qué es la visa T? No recuerdo. Bueno. Sorry, le iba a preguntar. No se preocupe. Y para nuestros seguidores que no saben, la visa T es para alguien que es víctima de tráfico de personas. Por ejemplo, para cosas laborales o sexuales o algo así. Es algo que es una buena opción si alguien se hace víctima de tráfico. Lo bueno es que normalmente, aunque si el crimen pasó hace muchos años, normalmente ya todavía se puede reportar a la policía y con eso ya normalmente sí se puede aplicar para una visa T. Pero en su situación, Lucy, recomiendo mucho que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver si todavía califica este crimen para su caso, aunque ha pasado muchos años y aunque nunca lo reportó a la policía. Gracias y buena suerte con su caso. Sí, abogado, quisiera preguntarle algo al respecto de la visa T. Me imagino que este tipo de visa es una de las visas como un poquito quizás más complicada, porque imagínese cómo puede demostrar la persona que fue víctima de eso. Usted sabe, tanto pasa en muchos países del mundo entero, ¿no? Esa situación del tráfico de personas es difícil. Sí. O sea, ¿cómo demostrar esa persona?
Sí, y es algo difícil y algo triste también, porque estamos hablando de gente que es, bueno, es algo triste. Pero es algo que puede mostrar, por ejemplo, si, bueno, si el traficante ya fue arrestado, claro, entonces va a tener reporte de la policía. Si no fue arrestado, para la visa T muestra de que lo reportaron a la policía, que hizo una declaración jurada y la migración cree que usted es creíble. Bueno, no hay como pruebas, bueno, tan fijas, o no sé cómo se dice exactamente, no hay como pruebas de un video o algo así, Claro. pero es algo que hay formas para mostrar lo que ha sufrido. Entonces, sí, eso es una buena pregunta. Gracias, abogado. Francisca pregunta, ya cumplí con los 4 años de la visa U y ya se me venció. A los 3 años apliqué para la residencia y para un permiso de trabajo de ajuste de estatus de la categoría C09. En caso de que la residencia no me llegara a tiempo, pero no me llega ni el permiso de trabajo y mi visa U está vencida, ¿qué debo hacer? Bueno, gracias Francisca por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y desafortunadamente lo único que se puede hacer es esperar. Es algo que con las visas U y con las aplicaciones para las residencias basadas en la visa U, estamos viendo desafortunadamente ya muchos retrasos. Para la gente que no sabe, la visa U es para alguien que es víctima de un crimen que califica y que ayuda a la policía o el fiscal o otro oficial de la ley en la investigación o prosecución del crimen. Después de 13 años en estatus de la visa U, se puede aplicar para la residencia, asumiendo que ha estado aquí en los Estados Unidos durante todos esos 3 años. Ahora, y lo bueno para su caso, Francisca, es que usted sigue en estatus legal, aunque ha vencido su permiso de trabajo, y aunque ha vencido su I-94 para la visa U, el estatus de la visa U. Cuando alguien aplica para la residencia antes de cuando se vence su visa U, sigue en estatus legal. Entonces, usted está en estatus legal ahora. Lo difícil es que no tiene permiso de trabajo para mostrar que califica para trabajar. Entonces, lo único que se puede hacer por el momento es seguir esperando. Usted puede molestar a la inmigración con una carta, que pueda enviar al centro de servicio donde está pendiente su aplicación, o posiblemente hay posibilidad de enviar un email a la inmigración, pero es algo que desafortunadamente por el momento lo único que puede seguir, sí que se puede hacer es seguir esperando y tener esperando ya con paciencia. Lo siento y espero que salga bien, salga pronto su permiso de trabajo. Y esas aplicaciones para los permisos de trabajo están tardando. Nosotros estamos viendo entre como 6 meses y 1 año, y para recibir la residencia estamos viendo entre como 1 año y medio y 2 años. Pero sí, señora, ahora una pregunta. Sí, abogado. Y entonces usted dice que la visa de todas maneras, o sea, está válida, aunque ya se haya vencido. Pero esta persona podrá sacar su licencia, por ejemplo, si se le vence, si se le venció. Normalmente no se puede hasta cuando llega ya su permiso de trabajo nuevo. Y eso es lo frustrante, es que el estatus de la visa está vencida, pero la ley dice que si aplica para la residencia antes de cuando se vence el estatus, sigue en un estatus que no es ilegal, sigue en estatus autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional del país. Entonces, algo un poco raro bajo la ley, y es algo frustrante porque técnicamente no está aquí en estatus legal, pero igual no tiene algo para mostrar que se puede trabajar, y por eso, no se puede trabajar y no puede sacar su licencia. Entonces, algo bien frustrante para clientes. Así es, abogado, sin duda alguna, frustrante. Gracias. Juan Andrés pregunta, tengo proceso de cancelación de deportación. Mi pregunta es, si el caso se pierde, ¿se podrá cerrar o desestimar el caso? Bueno, gracias Juan Andrés por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y la cancelación de deportación es para alguien que tiene más de 10 años aquí en el país, que califica porque no tiene récord criminal que afecta, y que tiene esposo o padres o hijos que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, que van a sufrir dificultad extrema o dificultad excepcional y inusual si tienen que salir del país. En esta situación, Juan Andrés, la pregunta es si puede cerrar el caso, desestimar el caso, si pierde el caso. Mejor que usted hable con su abogado. No sé dónde usted tiene corte, pero vale la pena hablar con un buen abogado en relación sobre su caso si no lo tiene, pero me imagino que posiblemente lo tiene, y por eso mejor que hable con su abogado o con su abogado. En nuestra experiencia, lo que dicen los fiscales, al menos aquí en Charlotte, es que ellos normalmente dicen, mira, ya si usted lucha el caso,
y pierde el caso, no vamos a considerar a cerrar o desestimar el caso. Y por eso ya ha perdido con luchar el caso, posiblemente esta mordida a la manzana, pero si no ha intentado o ellos no lo han ofrecido, entonces, bueno, si niega el caso y tiene que apelar, mejor que posiblemente hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver y hacer la pregunta, qué es lo que vale la pena intentar, porque, bueno, así posiblemente ya todavía se puede ganar. So, gracias, o posiblemente puede desestimarlo, lo siento, cerrarlo. So, gracias, Juan Andrés, y buena suerte con su caso. Si usted gusta, puede llamar también al abogado Douglas al 704-940-9128. ¿Sigue la primera cita gratis, abogado? Claro que sí, nos llama. A llamar entonces, gracias. Luis pregunta, ¿se puede someter una aplicación para DACA por primera vez? Bueno, gracias Luis por su pregunta. Se puede meter la aplicación, pero la inmigración no puede aprobar la aplicación. Todavía seguimos igual de cómo hemos estado. Yo creo que sí, esperando para como 1 año y medio. Entonces, es algo que hay que, bueno, decidir qué es lo que quiere hacer. A veces clientes dicen, bueno, abogado, quiero ponerme en la boca del lobo y intentar. Si se puede. Otros dicen, bueno, abogado, voy a esperar hasta la decisión final de la Corte allá en Texas para decir sí o no este programa es constitucional. Eso es la última palabra que estamos esperando de esta Corte. So, gracias, Luis, y buena suerte con su caso de DACA. O sea, en este caso, mientras que la Corte no dé ese nuevo dictamen, no se puede comenzar a procesar nuevamente las nuevas peticiones que metieron, ¿no, abogado? Sí, simplemente me imagino que en la Oficina de Migración hay un montón de peticiones que están pendientes y no sé cómo exactamente está la fila de espera, pero me imagino que hay papeles y papeles y papeles que están ahí en un cuarto simplemente esperando para que lo procesen. Gracias, abogado. Carlos Fuentes pregunta, cuando pierdes un caso de asilo, ¿cuánto tiempo te castigan si has entrado por el puente fronterizo? Soy mexicano y mi hijo es ciudadano y cumple 21 años el próximo enero. ¿Tengo que esperar todo el castigo o se puede hacer algo para que sea la petición antes? Bueno, gracias Carlos por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y es algo que, bueno, siempre esos casos cuando alguien entra por un puente fronterizo y alguien ya aplica para un asilo, es algo que puede ser muy complicado y por eso recomiendo que se hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Posiblemente no tiene ningún castigo si, por ejemplo, si entró por el puente, entró con un parole bueno, ya tiene el parole, bueno, posiblemente no afecta nada a su caso, pero es algo que, de todos modos, siempre este tipo de casos es bien complicado y por eso mejor que hablo con un buen abogado de inmigración sobre su caso para preguntar cuáles serían los próximos pasos para su caso, si o no usted puede calificar para la residencia ahora, si va a tener que reabrir y desestimar el caso o si puede aplicar cómo está todo. Eso es algo bien complicado. So, gracias, Carlos, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Angélica pregunta, ¿hay alguna visa de inversionista para Real Estate Agent? Soy del Perú. Bueno, gracias, Angélica, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y permítame chequear y ver si Perú estaba en la lista. Debe de ser. Y estoy mirando ahora y lo siento, pero desgraciadamente no califica Perú. No está en la lista. Entonces, normalmente solo puede aplicar para la visa de inversión. Si alguien, y hay 2 visas de inversiones diferentes, y para intentar explicarlo lo más rápido posible. Uno sería la visa E2, que sería una visa temporal que puede renovar cada unos años y no es una ruta directa a la residencia. No hay una regla de cuánto tiene que invertir, pero normalmente a lo mínimo tiene que invertir como $50,000 en la economía de los Estados Unidos. La otra visa de inversión sería la EB5. Eso sería para alguien que va a invertir, yo creo que ahora ha subido a como 1.8 o 1.9 millones de dólares y que va a crear a lo mínimo 10 trabajos. Eso es algo, bueno, los dos son complicados. Desfortunadamente Perú no califica para la primera, pero ya califica para la segunda. Pero es algo que, Angélica, que si usted está pensando en una de esos 2 visas, recomiendo mucho que se hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso, porque estas 2 aplicaciones son complicados y es algo que nosotros hemos manejado primero, la visa E2,
pero desafortunadamente ya no califica porque Perú no está en la lista. Y no sé si usted, por ejemplo, tiene doble nacionalidad de Colombia o de España o algo así, y si lo tiene, posiblemente ya todavía puede calificar. Gracias, Angélica, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Cristina Loor pregunta, yo tramité la visa U hace 6 años y hace un año me llegó mi permiso y ya fui preaprobada. ¿Cuánto más tardará mi visa o puedo hacer un reclamo a inmigración? Bueno, gracias Cristina por su pregunta. Eso es una buena pregunta y espero que salga pronto. Ya su visa U es algo que nosotros tenemos un cliente que ya gracias a Dios fue aprobado su visa U el viernes y fue aprobado su aprobación como condicional o su preaprobación hace como un año. Entonces está tardando, más o menos como 5 años para recibir la preaprobación, 4 años y medio, 5 años, y otro año posiblemente para recibir la visa U. Pero es algo que está cambiando de una semana a la otra. Entonces, gracias Cristina, buena suerte con su caso y espero que salga pronto su visa U porque ya tiene la preaprobación y el permiso. Gracias. Gracias, abogado. Miguel pregunta, ¿qué pasa si mi green card o tarjeta de residencia expira y no he recibido una nueva en el correo? Bueno, gracias Miguel por su pregunta. Eso es una buena pregunta y es fuertemente una pregunta que estamos contestando muchos para clientes porque hay muchas aplicaciones para renovar la residencia que simplemente siguen pendientes, aunque la gente ha pagado 540 para una tarjeta tan pequeña, una tarjeta como un driver license, ya yes. hay que seguir esperando. Pero es algo que lo que se puede hacer si se venció su tarjeta de la residencia y se venció también la carta de extensión automática para su tarjeta, puede llamar a la inmigración al 1-800-375-5283, 1-800-375-5283. Puede pedir una cita para lo que se llama un InfoPass, para que ellos pongan una estampilla en su pasaporte que estará válido para un año, para que pueda renovar su licencia, para que pueda viajar fuera del país, para que pueda seguir trabajando, todo esto. Gracias Miguel y espero que su tarjeta de residencia ya sale pronto. Gracias. Ok, bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa el día de hoy, no sin antes darle las gracias al abogado por estar nuevamente contestando sus inquietudes. Bueno, de nada, gracias a usted, gracias a todos nuestros seguidores y gracias al equipo técnico con Progreso Hispano News. Siempre un gran placer estar aquí y todo bien para la próxima semana a la hora habitual y nos vemos la próxima semana. Así es, y usted, querida audiencia, gracias por conectarse y por enviarnos sus preguntas cada semana. Gracias a nuestro equipo técnico y de producción. Nos vemos el próximo lunes en nuestro horario habitual de la 1 de la tarde. Bye, bye.